Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Yo soy Héctor García, este es el futuro de la humanidad y queremos seguir compartiendo el libro de Romanos. Como les iba diciendo el día de ayer, hablando acerca de la fe, que la fe es contada por justicia. O sea, la fe es muy importante para el verdadero creyente porque sin fe es imposible agradar a Dios. La gente debe de tener la verdadera fe porque hay muchas fees. Hay fe en los ídolos, hay mucha gente que confía en los ídolos, este, ora a los ídolos, hace oraciones a los ídolos. Pero quiero ahora compartir acerca de la justificación, porque dice en el capítulo que ayer estudiamos, dice en el 21, en el, en el 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham fue justificado. Ahora, dice en Romanos 5, justificados pues por la fe verdadera, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que piensa que nada más porque cree en Cristo, eh, yo creo en Cristo, yo tengo fe en Cristo. O sea, me está diciendo esa persona que, que confía en Dios. O sea, porque mucha gente dice, yo confío en Dios. Dios va a obrar a mi favor. Pero, ¿saben una cosa? La verdadera fe en Cristo es creer las palabras de Jesús y al mismo tiempo que nosotros obremos en esa fe. Porque si nosotros creemos en Jesús, solamente creemos. Entonces tenemos la creencia, no, yo sí creo en Jesús, Él es el Salvador del mundo, mira, yo oro a Él, yo creo en Jesús, pero una cosa es creer, no creer como ciegos, porque por eso tenemos la Biblia, para conocer a Jesús. O sea, es una fe de creerle a Jesús, no una fe de creerle sin saber qué dijo, sin conocerle. Nosotros tenemos una situación de que Cristo murió por nosotros y nos justificó. Yo decía en el capítulo pasado, dice, nos ha justificado por la fe. Somos santos, nos ha santificado, nos ha justificado, somos justos. El justo por la fe vivirá, o sea, tendrá vida eterna. Hablé de la inmortalidad, de que el que quiere inmortalidad busca al Señor. Ahora, si estos son los resultados de la justificación, por haber creído en Jesús y por haber aceptado sus propósitos, sus planes en nuestra vida, pues tenemos que eh, obedecerle. Yo sé que a mí me dicen muchos, oye, hay que ser agradecidos con Dios siempre, toda la vida, porque en una situación, yo tenía un amigo, y ahora que estamos hablando que jugábamos fútbol, él siempre me hablaba no, mira que hay que ser humildes y hay que confiar en Dios para todo, y él me decía siempre, gracias a Dios. Yo en ese tiempo no era creyente, yo no creía en el evangelio, no me interesaba a mí Dios. Entonces, cuando él me hablaba de Dios, yo me quedaba callado. Y él no era cristiano, él era católico. Él tenía muchas creencias, porque creía hasta en San Judas, se amarraba aquí cositas así con listones y un montón de cosas que colgaba acá abajo como unas cositas y se ponía en el pie y jugaba fútbol. Y
Y él me decía, gracias a Dios me va bien, gracias a Dios. Él decía eso, pero era bien tranza. Él era bien tranza con todo. A todo mundo le pedía dinero y nunca le pagaba y siempre decía, gracias a Dios me va bien. Y yo me quedaba, "Nah, pues, a mí me la hizo una vez y ya no me la volvió a hacer. Se las hizo a un montón, porque malas costumbres. Y gracias a Dios, decía él. O sea, un hombre así. La verdadera fe es obedecer las palabras de Jesús. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí, al ser justificados por Jesús, tenemos paz para con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, estamos en paz con Dios. Para nosotros no hay condenación. Para los que están justificados. Hay mucha gente que piensa que nada más por llevar una religión, ya con eso lo hace. No, hay que estar firmes en el Señor. O sea, en obediencia a Dios. Entonces, dice, justificados pues por la fe, la verdadera fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia de Dios, la gracia que nosotros hemos recibido, porque nosotros por gracia somos salvos, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Porque ahora nosotros ya no obramos de una manera que tengo que obedecer a Dios, tengo que obedecer a Dios. No, ahora nosotros por agradecimiento, lo que Dios hizo el Señor, nosotros le servimos por el amor, por medio del amor que Él nos tuvo, y nosotros en agradecimiento. Ahora dice aquí, por la fe a esta gracia. O sea, la gracia es un regalo inmerecido, algo que no mereces. Por gracia sois salvos. Eso decía en la traducción. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don de Dios inmerecido que ninguno merece. Pero por la gracia somos salvos por medio de la fe, por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, eso nos da un gozo porque nos gloriamos. Mucha gente dice, oye, tú te jactas, ¿quién eres tú? Me dicen, ¿te crees salvo? Ay, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe sin las obras. Dios ya me salvó, ya me justificó, soy santo. Y, ay, ¿quién eres? Me dicen. No, pues lo que dice Jesús, yo le creo a Jesús. Soy un hombre como cualquiera y he sido pecador y a veces peco. Aún siendo cristiano, a veces pecamos. El que diga que no peca, hace a Dios mentiroso porque sí pecamos. Nos miramos al espejo y decimos, tengo una mala actitud, dije una mentira, ya pecamos. Y si decimos que no pecamos, mentimos. Entonces, la esperanza que el Señor nos da es una esperanza de gloria, una esperanza tan preciosa que yo oí un dicho que decía, no, pues la esperanza muere al último. Entonces, quiero decirte una cosa, mucha gente muere sin Jesús, muere sin esperanza, sin fe, porque no han creído, nadie les ha compartido. Viven en sus momentos finales, en sus últimos momentos de vida, mueren y mueren sin fe, sin esperanza. Esa esperanza que, que los hace pasar a tener esa esperanza de una vida nueva, una vida más allá de la muerte. Entonces, si la esperanza muere al último, o sea, si tú te mueres y con tu esperanza limitada a ninguna promesa del futuro de la muerte, pues tu esperanza murió. En verdad tu esperanza murió. Entonces, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea,
no vamos a estar así, ay, ahora me fue mal en el negocio, no vamos a estar, ay, estoy enfermo, aleluya, gloria. O sea, no, no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos gloriamos que las soportamos porque tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, pues podemos soportar todo. Es necesario, decía el apóstol Pablo, es necesario que pasemos por tribulaciones. Vamos a entrar al cielo en medio de tribulaciones, vamos a entrar al final, pero tenemos esperanza viva, firme. Y sí, pero si se las leo de corridito, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, somos pacientes, estamos esperando. Decía en Habacuc, dice, aunque no haya vacas en los corrales, o sea, no haya alimento, no haya aceite, eh, que simboliza la sanidad, que estemos enfermos, que no haya vacas, que no haya aceite, o sea, que estemos en guerra, que estemos sin agua, sin casa, sin nada. Con todo yo me gloriaré en el Señor, porque esperaré en Él. Con todo lo que me pase, yo le alabaré siempre, decía Habacuc. Lean Habacuc, te los recomiendo, está muy inspirador para que tú tengas fortaleza si estás pasando un momento difícil. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Con paciencia, el Señor obrará a nuestro favor. Entonces, y la paciencia prueba. O sea, cuando somos pacientes viene la prueba y la tenemos que soportar. Vienen pruebas a nuestra vida. Entonces, y la prueba produce esperanza. Estoy esperanzado. El Señor va a venir a ayudarme. Esperanzado. No que ahora no es algo así que, el Señor siempre me ayuda y yo hago lo que yo quiero. No, tenemos que pasar por estas situaciones. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Hay gente que dice, no, mira, ¿dónde está su Dios? Dice que Dios lo ayuda y le va mal, pero no sabe que es necesario pasar por tribulaciones, es necesario que Dios pruebe nuestra fe, es necesario que Dios trabaje en nosotros para que cambien nuestras actitudes, porque nosotros no somos pacientes, nosotros somos sangrones, no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, no somos amorosos en verdad, amamos de una manera diferente, no amamos con el amor de Dios porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos de tener ese fruto del Espíritu y solamente Dios nos lo da. Entonces, la esperanza no avergüenza. Decía el apóstol Pablo, ahí en mismo Romanos en el 1 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, o sea, para todos. Si tú crees en el Evangelio no debes de avergonzarte. Jesús dijo, si alguien se avergüenza de mi nombre, que se avergüenza de predicar, este, Dios se va a avergonzar de él. O sea, es una situación muy difícil. No tenemos que sentir vergüenza, sino la esperanza que hay en nosotros tiene que ser firme. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está, nos fue dado el Espíritu Santo. Y cuando nos fue dado el Espíritu Santo nacimos de nuevo. Y al nacer de nuevo nosotros obtenemos cosas por gracia, dones que, que no son de nosotros, son dones de Dios, son esos dones que nosotros este, recibimos, por ejemplo, cuando tú entiendes la Biblia, o sea, tú eres inteligente, tú lees la Biblia y dices, no, sí, yo la comprendo, yo veo que aquí dice que Dios murió en la cruz por mí, todo lo entiendes, pero no lo obedeces. Y la situación es que cuando Dios te da el don, el don de obedecer, es cuando tú eres transformado.
Por ejemplo, aquí les voy a leer lo que dice Gálatas para que vean cuando recibimos el amor de Dios. Cuando nosotros recibimos el fruto del Espíritu. Aquí leí que, miren, miren, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos dio Dios de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos hace estas cosas, dice, en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, o sea, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, cambia tu actitud, porque Dios te ayuda. Dios te dio esos dones para que tú cambies, no por tu inteligencia. Yo tengo muchos amigos que son buena onda, hablan perfectamente bien, dicen que ellos son cultos, pero no tienen el Espíritu Santo. Y ellos tienen su forma de pensar, no piensan conforme a la Biblia, piensan como ellos creen que es lo mejor. Entonces, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene la ira de Dios contra este mundo y seremos salvos de la ira. La ira de Dios va a caer sobre toda la humanidad. Y mucha gente dice, no, pues que Dios es bueno, no creo que Dios sea tan malo. No, no, Dios es bueno. Y no es que sea Dios malo, Dios es justo. Y sus justos juicios son justos. Y los que no quieren obedecer al Señor, pues son dignos de merecerlos. Si la gente no quiere buscar al Señor, no quiere buscar la santidad, no quiere ah, leer la Biblia, no quiere hablarle a su esposa del Evangelio, no quiere enseñar a sus hijos en el Evangelio, pues todos se lo quieren dejar mira, que vayan a la escuelita dominical o que vayan ahí ahí con los niños los sábados, ahí en la doctrina. No, los responsables son los papás de enseñar las cosas de Dios. Tú le dejas a tu hijo entonces allá que vayan allá a la doctrinita así a alguien que no conoces el sistema bien, ¿qué les enseñan? O sea, a tu hijo le enseñan lo que tú quieres, lo que a ti te agrada. Si tú eres un adorador de imágenes, ¿tú llevas a tu hijo a que le enseñen que se debe de adorar imágenes? ¿Que se debe uno de postrar ante las imágenes? O sea, ¿dónde está la inteligencia para decir, el primer mandamiento dice Dios, no te harás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás a ellos, delante de estatua, ni de imagen? O sea, ¿dónde está tu inteligencia para entender el primer mandamiento que solamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Solamente a Él. Y que todavía el Señor te prohíbe que no te postres ante las imágenes, pero no. La gente es tan inteligente que va y se postra, va y le pone una veladora, va y le anda rezando. Fíjense, qué diferencia son los rezos. Yo les voy a decir una cosa. Estamos poniendo un ejemplo
usted aprenda a orar, platique con Dios. Ah, Señor, tengo un problema en mi trabajo. Este, no tengo dinero, Señor, ayúdame, te necesito. Haz algo en mi vida. O sea, tú platica con Dios y Dios, que es tan bueno, te va a ayudar. Pero no, casi siempre es, pues yo voy a rezar en la noche. Y tú, si quieres rezar a un Padre Nuestro, lo rezas en menos de 30 segundos. Entonces, si tú quieres, en tu forma de pensar inteligente, quieres orar a Dios, una hora, no sé, imagínate, si en medio minuto le rezas un Padre Nuestro, en un minuto son dos, en 100 minutos, pues son 200 Padres Nuestros. Y ahí estás como perico, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ¿sabes qué? No, esas oraciones Dios no las quiere oír. Dios quiere oír una oración de fe, creyendo que Dios está ahí contigo y te está escuchando. Tú no lo ves, tú no lo oyes, tú no lo sientes, pero ahí está el Señor. Entonces, Dios quiere que le cuentes tus problemas. Miren, una vez me pasó esto. Me llegó un cobro muy grande que no tenía dinero para pagar. ¿Yo qué podía hacer? Y me estaban cobre y cobre, entonces yo me postré ahí en la cama, me arrodillé y escribí y le mostré al Señor el papel. Le dije, Señor, eh, me llegó este cobro y ayúdame. Y créanmelo, Dios me ayudó. Pero tenemos que confiar en Dios, en serio. Entonces, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. O sea, somos justificados en su sangre. Mucha gente no entiende o no sabe de esto. ¿Cómo que somos justificados en su sangre? Cuando Cristo murió, nosotros éramos impíos, pecadores. Porque aquí lo está diciendo. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, éramos débiles para poder vencer el pecado, a su tiempo murió por los impíos, o sea, los impíos éramos nosotros, todos nosotros. Murió Cristo en la cruz, no solo para el pueblo judío, para todo el mundo, porque los impíos éramos el pueblo pagano. Así decían los judíos. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, he venido a salvar lo que se había perdido. He venido a salvar a Israel. Él vino nada más a Israel. Pero al final los propósitos de Dios fueron alargados y fueron grandes y misericordiosos, que el impío alcanzó salvación y murió por nosotros al ser crucificado. Así mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, siendo nosotros como somos, ahora que estamos en el futuro, en el pasado murió por ti. Hace, hace ya más de 2000 años, Cristo, hace 2022 años, 21 años, Cristo vino y murió en la cruz por los pecadores. Y tú hoy debes de considerarte un pecador y Jesús murió por ti. Y si tú no lo sabías, aquí dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo en el pasado murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, la justificación. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero pero no nada más porque la gente hace el rito o en una iglesia hace un rito, ya, ya conoce las reglas de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si tú pecas con alevosía y ventaja, tienes por inmunda la sangre de Cristo, o sea, estás abusando de la justificación, porque la justificación no fue por la ley, fue por la gracia, algo que no merecías. Entonces, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera, de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, o sea, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjense otra palabra,
Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. O sea, al morir Jesús, nos reconciliamos con Dios. O sea, Jesús es el eslabón. Por medio de Jesús somos salvos. No por nadie más. O sea, aquí dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, del Hijo de Dios. No sé por qué hay otros que dicen que la Santa Muerte, que San Judas, esos no hicieron nada por ti. Ese es un negocio. Ese es otro rollo. Son mentiras. Nosotros tenemos que decirles a todos que nosotros éramos enemigos de Dios y Jesús nos reconcilió con Dios. Ahora nosotros como amigos, como personas que somos creyentes, que creemos en Jesús, Dios nos dio ese poder para reconciliar a las personas con Dios predicándoles el Evangelio de Cristo. Porque no va a venir Jesucristo a decirte en persona. No, no va a venir. Por eso dio Dios el mandamiento de que se los voy a leer. Está en Marcos, al final de Marcos. Fíjense lo que dice. Encontré cosas que son difíciles para muchos. Dice, Jesús les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Por qué a toda criatura? Porque usted es una criatura. He oído, un amigo me decía, ay, criaturita del Señor. Decía, sí, son criaturas del Señor, pero no son hijos. Entonces dice, el que creyere será bautizado. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En aquel tiempo sucedieron las señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y éstos sanarán. Hoy en día eso, ¿saben por qué es bien difícil? ¿Por qué no suceden milagros? Nada más pregúntese. Primera, no oramos, no le creemos a Dios. Muchos ni leen la Biblia. ¿Cómo va a suceder un milagro? La gente a veces quiere ver señales y señales no van a suceder. La comisión de los apóstoles está en Mateo 28, del 16 al 20. Miren lo que dice Mateo. Mateo es otra, otra forma de verlo. A ver si no me equivoqué. Aquí está la resurrección. Aquí está. Fíjense, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús tiene el poder. Por tanto, no sé por qué no entienden muchos. O sea, no sé qué esta palabra no la entienden o qué piensan. Id, la palabra id, ¿qué parte de esa palabra no entienden? Por tanto, id, vayan, a donde sea, como sea, con quien sea, y hagan discípulos, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay un fin del mundo, amigos. La humanidad va a perecer. ¿Por qué? Porque va a venir la ira de Dios. Pero por medio de la justificación, por su sangre preciosa, nosotros vamos a ser salvos de la ira. Entonces,
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, por su vida. Salvos por la vida de Jesús. Jesús murió. Jesús murió en la cruz. Ahora nosotros seremos salvos por su vida. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Ahora por la vida eterna, por la vida que Él tiene vida Zoe, vida inmortal. Seremos nosotros salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en que Dios, dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya, somos reconciliados con Dios por medio de Jesús. En, en muchas partes de la Biblia habla de la reconciliación. En Corintios creo que es en el 1, empezando, Dios nos ha dado la reconciliación, el poder de la reconciliación. Nosotros tenemos que reconciliar al predicar el Evangelio a la gente con Dios. Pero si la gente no quiere entender, no quiere obedecer, Dios nos ha dado ese poder. Nos ha dado nos ha dado ese plan tan maravilloso para reconciliar a los hombres en Cristo Jesús. Por eso predica uno siempre, predicamos a Cristo, Cristo salva, Cristo es el Señor, y toda la gente dice, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano, de los que siguen a Jesús. No, espérate, yo soy cristiano católico. No, no, es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser católico, no hay que mezclar. Una vez tuve un sueño, yo casi no sueño, yo tuve un sueño donde alguien me mostraba un vaso de agua. Me mostraba un vaso de agua y me decía, o sea, yo decía, híjole, es Dios el que me estaba hablando en ese sueño. Te lo platiqué a mi esposa y dije, mira, Dios me mostraba un vaso y luego me decía, ¿qué ves? Y le dije, un vaso de agua. Y dice, así es mi evangelio. Entonces él me mostró otro vaso de agua, pero en ese vaso le echó tierra y se hizo lodo. Y me dice, ¿qué ves? Pues un vaso de agua sucia, un vaso con lodo. Dice, así hoy es mi evangelio. Porque muchos lo han torcido. Muchos han revuelto, han mezclado las tradiciones, han mezclado las costumbres, han metido cosas que no son de la Biblia. Han metido lo prohibido a sus corazones. Inclusive en los templos hay cosas prohibidas por Dios, pero no entendemos. En el castigo, en el juicio, en el entendimiento o no entendimiento que tengas, ahí tú vas a ser responsable de tus decisiones. Porque Dios no va a obligar a nadie, se los he dicho a mucha gente. Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo. Esta situación que platico a veces me dicen, ay, estás enojado, Hay que hablar duramente porque cada día que pasa se está terminando. Por ejemplo, miren, yo ya tengo 58 años. Cada día que avanzo me estoy acercando al final de mis días. Yo voy a morir, no sé si voy a morir de un infarto, si voy a morir mañana, o de aquí a 2 años, o si me va a dar esa enfermedad que ahorita está de moda, ese, ese, ese virus, y uno muere en 2 días, se ponen graves, otros resisten y duran más tiempo, otros mueren porque los intuban y mueren resistiéndose, quieren vivir y de repente y se mueren con dolor. Y desgraciadamente muchos están muriendo sin Cristo.
Yo por eso les digo, es necesario que si tú oyes el Evangelio, si oyes este mensaje, sabes que arrepiéntete, muérete. O sea, enfrenta tu situación y si te vas a morir, muérete segurito en Cristo, justificado por la fe, para que tengas paz para con Dios. Esto es lo más precioso que te puede pasar. No nada más terco como las mulas que no, oye, miren, tengo una, no voy a decir, tengo un familiar. Este, ella dice, es mujer, dice, yo me voy a morir con la religión de mi abuelita. A ella no le importa, le hablamos de Dios, ella dice, a mí no me interesa. No lee la Biblia, nada. La mera verdad, no tiene fe, no tiene esperanza. ¿Cómo va a morir la esperanza al final si ni siquiera tiene esperanza? No hay esperanza de una vida allá, nada más cuando se mueren, ahí dicen, mira, ya pasó un mejor lugar, se murió, ay, mira, espero que esté con el Señor. Otros dicen, ay, está en los brazos del Señor, murió. ¿Ustedes creen? Oye, vemos una noticia donde los policías matan a unos rateros y los rateros mueren y luego ya sus familiares los agarran y luego les hacen su entierro y todo y dicen, ya están con el Señor. ¿De veras? Si en la misma religión tradicional, la católica, dice que todos van al infierno, y no porque lo diga la iglesia, lo dice la Biblia, que todos los que mueren sin Cristo, si mueren en pecado, van al infierno. A mucha gente le ofende. Un joven que se suicida, cuando Dios dijo, no matarás, no atentarás contra tu propia vida, ese joven está en el infierno. Mucha gente se enoja, ¿tú qué sabes? O sea, dicen, ¿tú qué sabes? Ya nos veremos allá cuando muéramos, a ver a dónde estamos. Todavía esa altivez y esa altanería de decir, no, pues yo sé en quién he confiado, ¿no? Pues mira, ¿en quién has confiado para decir que vas a estar con el Señor? El Señor no va a obligar a nadie a entrar al cielo. El Señor es el camino para entrar al cielo. Tienes que caminar en Cristo, la esperanza puesta en los ojos, en la persona de Jesús, tus ojos puestos en la persona de Jesús. Jesús, el rey de los judíos, el Dios que se hizo carne, el Dios verdadero, el increíble y extraordinario Dios, que su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Cuando en todo el mundo se nombra, en cualquier idioma, Yeshua en hebreo, Jesus Christ en español, Jesucristo, digo en inglés, Jesucristo, Jesús, Yeshua, o sea, en diferentes idiomas, y todos saben quién es Jesús. Han oído, pero no lo conocen. Yo te invito a que lo conozcas, porque esto es muy importante para mí. Y saben, vamos a leer nada más el capítulo 5 de hoy, de, del versículo 1 hasta el 11, porque es, en realidad, hermanos, amigos, esto es muchísima información, información que usted debe de digerir con las palabras claves, que es la justificación. ¿Por qué justificados? ¿Por qué somos justificados? Por la sencilla fe, como la fe de Abraham, la fe. Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, tu parentela. Él le creyó, salió y con esperanza, contra esperanza, esperanza contra esperanza de que él esperaba en el futuro. Pero él le creyó a Dios y confió en Dios, puso su esperanza en Dios.
y Dios lo ayudó. Ahora dice, por medio de esta, por medio de Jesucristo, estamos por la fe de la gracia salvadora, de la gracia reconciliadora, la gracia. Mucha gente no sabe. Le pregunté yo a un pariente, le dije, oye, ¿sabes qué es gracia? Y él me dijo, pues gracia es como los payasos tienen gracia, o ese niño tiene gracia, gracia de hacer. Él hablaba de graciosidades. No, dije, no, mira, la gracia es un don de Dios, es un regalo que tú no mereces, pero Dios te lo otorga gratis. Te regala la vida eterna, la salvación por medio de Jesús. Pero que tú sepas qué hizo Jesús por ti en la cruz. Así de sencillo. Para que tú puedas creer en Jesús. Que lo que hizo Él en la cruz es es de gran valor para ti. Mucha gente, desgraciadamente, no quiere creer. Quiere creer en otras cosas. Pues lo sentimos mucho. No vamos a obligar a nadie. A veces la gente me dice, ¿cómo das lata? Dice, si nosotros somos católicos y nosotros nos vamos a ir al infierno, güey, porque creemos en imágenes, ¿qué te importa? Me dicen, déjanos. Y yo les digo, no, mira, es que dice la Biblia que si ustedes van para el infierno, que yo los convenza. Dice la Biblia, convénzalos. A los que ya están en el infierno ya para irse, sálvenlos. Pero la gente no quiere. Muchos no quieren. Por eso tú tienes que pensar. Mirarte en el espejo. Ay, mírate en el espejo. Les voy a poner un ejemplo. Yo fui jugador, futbolista, profesional. Y todos sabemos que a los futbolistas les gusta la cerveza. Siempre se acaba el partido y las chelas. Miren, yo antes no era cristiano, era ateo. Y empecé a echarle a las chelas. Acababa el partido y llegaba yo pues bien entrado y llegaba a mi casa y me decía mi esposa, a ver, ya vienes tomado. Y luego todavía yo, fíjense, ¿cómo somos? Usted, póngase en mi lugar, o yo me pongo en el suyo, ves en el espejo, y decir, no, no, no vengo tomado, nomás me tomé 2 copitas, o 2 cervecitas. No, 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 mira, ahorita hasta me aviento una chilena. No, pues, no, pues llegaba y hasta mentirosos éramos. ¿Por qué te tardaste? Y no hallábamos qué mentira decirle a la esposa. De eso nos perdonó el Señor en la cruz. De ser los mentirosos, borrachos. Porque el Señor dice que los borrachos no van a entrar en el reino de Dios. Miren, todo fuese así que, entonces es malo tomar. Miren, por causa del alcohol, muchos se pierden. Por eso no hay que tomar. Pero no había problema si te echaras una o dos, o sea, seamos conscientes, o sea, que nadie te juzgue en comida o bebida, pero que tú seas sobrio siempre. Es mejor estar sobrio. Si tú tomas y por causa de tu tomar, una persona se va a perder y se va a ir al infierno porque es débil y va a caer. Por ejemplo, yo ahorita que yo ya no tomo, hace muchos años, 20 años, ya no soy así de parrandas cuando se acababa el partido y vámonos a las chelas, no. Ya yo se los confieso, o sea, no nos podemos engañar. Todos hemos pecado y hemos hecho cosas en nuestra vida, pero hay que reconocerlas y decir, ¿sabes qué? Hay que decirle no. ¿Cuántas veces Chabelo no nos dice no a las drogas? Y ahí están todos en las drogas. Yo entrenaba a los chavitos y los chavitos de 7 6 9 10 años les decía, vengan,
Ustedes nada de drogas. Aléjense del cigarro. Oiga, esos chavitos crecieron. Me los encuentro de 20 años, de 25 años. Unos drogadictos, otros borrachos. ¿Qué quieren que les digamos a los chavos? No, cuando ustedes sean grandes, dróguense, fumen. ¿Por qué? Les dan unos buenos consejos y no lo entienden. Y se pierden. Y luego uno les dice, o sea, sarcásticamente lo digo, fumen, tomen, piérdanse en el mundo. ¿Es lo que quieren? Eso es irresponsabilidad. Y éramos irresponsables, pero cuando conocimos de Jesús y conocimos que fuimos justificados de todos nuestros errores, debemos de estar felices, debemos de estar agradecidos con Dios porque hemos sido justificados por medio de la fe de Jesús, la fe verdadera. No crea usted que la fe es creer en cualquier religión. La verdadera fe es creer en Jesús, lo que Él dice. ¿Usted cómo puede tener fe? Dice la palabra de Dios aquí, dice que la fe es por el oír. La fe en ti es por el oír la palabra de Dios. Yo sé que mucha gente va a la iglesia y les leen la Biblia, palabra de Dios y la leen, pero ni siquiera la entienden, ni siquiera la ponen por obra. ¿Qué leímos ayer? Que los hacedores son los que van a ser justificados, los hacedores, no los oidores, porque toda la gente oye, pero no hace. Así es de que vamos a leer nada más esta entrada del capítulo 5 que fue cuáles fueron los resultados de la justificación. Los resultados de la justificación es de que tú vas a ser salvo de la ira. Vamos a pasar tribulaciones y pruebas muy difíciles, pero salvos de la ira. Dios va a descargar su ira. Estamos anunciando que Cristo regresa pronto, que ya va a venir. Mucha gente anda que cuándo viene, que el 2021, y miren, el tiempo ya está. Yo estoy seguro que ya está. Pero la realidad de las cosas es que no sabemos la hora ni el día del arrebatamiento. No sabemos la hora ni el día de cuándo se va a firmar el tratado de paz. No sabemos el día ni la hora cuando se dé el anuncio de que se reconstruye el tercer templo. No sabemos el día y la hora del gran terremoto. No sabemos el día, o sea, todos los eventos. ¿Cuándo va a caer el meteorito? Solamente Dios. No sabemos cuándo va a ser la aparición el anticristo o la bestia. No sabemos. Pero cuando venga el tiempo, o sea, yo estoy seguro que se van a ir cumpliendo las cosas y la gente va a estar ciega, sorda. No van a ver, no van a entender. Pero hasta que regrese Cristo, entonces, hasta que sucedan los eventos, entonces, muchos entenderán, pero será demasiado tarde. Yo te digo, hay que ponerse las pilas. La vida es tan corta, amigos, tan corta que pensamos que hemos disfrutado. Pues yo ya tengo 58. Quisiera llegar a los 100. No, como vamos con las enfermedades, las epidemias, con el hambre que va a haber en la tierra, con los terremotos, con esas situaciones de que vienen, solamente podemos confiar en Jesús y poner nuestras vidas en sus manos, porque si nosotros depositamos nuestra esperanza en las palabras de Jesús, vamos a estar seguros. Si nosotros queremos confiar en una religión, no vamos a estar seguros. Tenemos que estar confiando
solamente en las promesas de Dios porque Él las va a cumplir. Pero tenemos que estar sobres. Órale. Es como cuando nos enseñaron a patear el balón. Pégale, pégale con la parte interna. Decían, órale, una y otra hasta que más recio. Perfecto, perfecto. Sé perfecto como el Señor dice que seas. Perfecciónate. Perfecciónate en tu manera de hablar, en tu manera de vestir, en tu manera de personal, de actitud. No es como ay, tantos amigos, o tú ahí que estás detrás de la cámara, que eres futbolista, ¿cómo es posible de que, no, pues yo soy el entrenador y luego estés diciendo un montón de malas palabras? No, tienes que mejorar tu calidad y poner disciplina, porque todo está fuera de control. La gente no puede controlar su vida, no pueden controlar ya a nadie. Van a usar la fuerza para controlar. Ustedes lo van a ver. Todo esto es falta del conocimiento de la palabra de Dios. Mañana vamos a estudiar Adán y Cristo. ¿Quién fue Adán y quién es Cristo? Así es de que ya sabes. Empieza a estudiar y leer 10, 15 veces para que tú tengas ese panorama, la justificación. Yo soy justificado, yo puedo decir, Dios me justificó. Siendo un maldito pecador, yo estoy en paz con Dios. Aunque tengo problemas, pero hay que soportar porque la paciencia produce, la prueba produce paciencia y luego la paciencia hasta que lleguemos a la perfección en el amor de Cristo para amar a nuestros semejantes y ser compasivos y compartirles el evangelio y decirles, oye, yo no te conozco, pero siempre que hablo dicen, es que tú juzgas. Pues claro, Dios es el que tiene el juicio, pero al darnos su palabra, al predicarla a nosotros, la gente se ofende. ¿Tú quién eres? Se ofenden porque les dice uno, mira, no te arrepientas, tú sigue tu vida como tú quieras. Te lo diga o no te lo diga, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Es mejor que te diga. Ay, pero que me estás juzgando porque, ¿qué? ¿Por qué no te miras tú? Como dice ahí en Mateo 7. ¿Por qué no miras la viga que está en tu ojo? O sea, ¿tú quién eres? Primero mírate a ti mismo. Mm, pues piense, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos justificó. No hay ninguna condenación en nosotros, no hay quien nos juzgue. Dios ya nos juzgó en la cruz, pero si nosotros al hablar de Cristo la gente se ofende y dice, ah, es que ese Señor juzga mucho. Dice que si yo no me arrepiento, mm, dice, bueno, claro, hablando claro, si tú no dejas de tomar cervezas, que digas, ya basta, no más una, no, mal ejemplo para tus hijos, deja las cervezas ya a un lado, deja de fumar. Si tú dices, no, pues no puedo dejarlas, te vas a ir al infierno y no te estoy juzgando. Son las reglas de Dios. Todos los impíos, todos los que estén sucios, los que no quieran arrepentirse, los que digan, no, pues justifícate, como el amigo que dice, ah, Dios sí convirtió el agua en vino, Él la hizo, ¿para qué la hizo? Hasta Él mismo tomó, dicen, Él andaba de borracho o sea, están juzgando mal, eso sí es juzgar,
porque están malinterpretando, un mal juicio. O sea, si te dice uno, no, no, hay que corregirse. ¿Qué les dice cuando ven la tele? Que hay una señora que dice que edúquese para que lo respeten. Pero fíjense, nosotros nos educamos, predicamos el evangelio y no nos respetan. Y si no nos respetan a nosotros, que van a respetar a Jesús cuando se jactan de la religión. ¿Eres o no eres? ¿Quieres ser o no quieres ser? ¿Quieres seguir a Cristo? Sigue a Cristo. El llamado ya lo hice. Bueno, no te ha tocado, pero hay un video donde les enseño acerca del llamado. Dios te llama. Dios te bendiga esta noche. Buenas noches. Un saludo a todos los que vieron el video. Compártanlo. Dale like. Los bajo a YouTube. De aquí del Facebook se van directo al YouTube. Y ahí estoy en el mi canal. Es el futuro de la humanidad. Yo soy Héctor García. Y estoy para servirte. Sirvo a mi Señor. Y quiero ser un obrero fiel. Aunque somos siervos inútiles. Porque lo que hacemos no lo hacemos bien, la mera verdad. Nos equivocamos mucho. Pero aún así con esas equivocaciones, aunque usted no lo crea, estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Arrepiéntete y que Dios te justifique. Asegúrate de que tu nombre esté escrito en el cielo, porque si no, vas a llorar, porque después de la muerte vas a estar más vivito que como ahorita estamos platicando. Dios los bendiga, buenas noches, hasta mañana con el segundo tema de Romanos 5.